El Día de la Madre, en la semana del 17 de octubre, y en un día que pasará, decíamos, a la historia y también al futuro, que fue el 16, ¿no? En el futuro habría que considerar un fin de semana muy largo, con feriados el 16 y el 17 de octubre, el 16 sobre todo relacionado, por supuesto, con el lanzamiento de nuestro ARSAT 1. Brevemente, porque vamos a hablar con alguien que mucho tiene que ver con esta historia, les voy a contar algo personal. Cuando fuimos por primera vez a Bariloche, con mi familia, con mis hermanos, muy chicos, eran los años donde estaba empezando, en realidad, el proto INVAP. Mi papá nos mostraba la isla Huemul, ahí en el medio del lago Nahuel Huapi, y nos hablaba de alguna experiencia que en la época del primer peronismo se está realizando ahí, y del segundo también, sobre energía atómica. Y me quedó el bichito ese, la curiosidad, y muchísimos años después, cuando volví a Bariloche, ya con cuestiones de laburo y demás, dije, yo me quiero ir a esa isla a ver qué es lo que hay. Con un amigo y un velero nos metimos ahí en la isla Huemul y empezamos a conocer una historia increíble, que para algunos fue una epopeya, para otros una quimera, para algunos una locura, para otros una posibilidad, que es la de el señor Ronald Richter, alguien que nació en un territorio entonces austríaco y que hoy pertenece a la República Checa, pero no me voy a extender mucho de eso. Lo que quiero decir con esta historia, que en aquella experiencia excéntrica y polémica de Ronald Richter estaba el embrión de tal vez lo que estamos hablando estos días acá. ¿Por qué? Porque en algún momento una comisión de científicos, de investigadores, al mando de Balseiro, se acercó a corroborar lo que ahí estaba pasando en la isla Huemul, y de ahí, más algunas otras cuestiones que ya se venían trabajando, nace lo que fue el polo ese y lo que sigue siendo, ¿no? Bariloche. Cuando uno entra a Bariloche, a esos 4 kilómetros antes del centro, cuando entras mirás a la derecha y ves ese lugar que dice INVAP hoy y te pones contento y te dan una gana de entrar a ver qué hay ahí, y cuando salís queda a tu izquierda, digamos. Y vamos a hablar con alguien que tiene mucho que ver con INVAP, pero además, más allá de su cargo, con la historia de INVAP, porque ya son muchos años que está Héctor Otegui trabajando en investigaciones aplicadas. Nos vamos a comunicar con él. La gente, ahí me dijeron unos amigos, le dicen, decirle Cacho, pero bueno, yo le voy a decir licenciado Otegui. Mi nombre es Adrián Corol, estamos en la radio pública, esto es Estación Futuro. Buen día. Buen día, Adrián, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Nos podemos tutear o no? ¿Cómo no? Sí, somos los dos jóvenes. Somos los dos jóvenes y no voy a llegar a decirle Cacho ni Cachito como le decían de chico, pero permítame, primero, que lo felicite. Segundo, que le contemos a la gente lo que es el INVAP en pocas palabras, lo cual es muy difícil, ¿no? Bueno, continuando un poquito con la historia que dijiste ahí, Richter, sí. Eso dio lugar a que tempranamente la Argentina entrara en la actividad nuclear, cosa que ha dado frutos y que, bueno, ha sido un poco pionera en toda Latinoamérica. Así que la parte que es indiscutible, por lo menos para nosotros, positiva de esa historia, dio origen en Bariloche al Centro Atómico Bariloche. Sirvió para claro, eso. Lo he hablado alguna vez, me recuerdo, creo que era Mario Mariscotti que hizo un trabajo. Mario ha escrito, exacto. En su casa de San Isidro, y me contaba toda esta historia, y yo decía, bueno, independientemente de la polémica y de la discusión científica o política, el hecho concreto es que hoy tenemos en Bariloche, con esta orientación y con esta identificación, más allá de que cuando uno vaya al INVAP le regalen un chocolate mamushka, Bariloche también es el INVAP ante todo, ¿no? Y por supuesto el Centro Atómico. Claro, bueno, entonces ahí arrancó el Centro Atómico, y ya en el año 55, o sea, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es de donde venimos, de donde nace INVAP, se creó en el año 50, claro. O sea que fue pionera también en eso. En el 55 se crea el Balseiro, justamente por idea del doctor Balseiro y algunos otros físicos de esa época, y eso, bueno, dio origen a lo que es un instituto de los más prestigiosos, o el más prestigioso en Latinoamérica, en todo lo que es nuclear, y ahora le ha agregado otras especialidades. Claro. Bueno, el grupo fundador de INVAP viene de ahí, yo era egresado de ahí. ¿De la 13ª camada? De la camada 13, me había olvidado. Y el líder del grupo, también era del Balseiro, es el doctor Conrado Barotto, que hace 20 años dirige la actividad, es el
director ejecutivo de la actividad espacial en la Argentina. Así que ese grupito muy chiquito, poca gente, en un ambiente así que nos prestaba, digamos, de alguna manera la Comisión de Energía Atómica, que estaba promoviendo la creación de INVAP, ahí en el centro atómico. Ahí arrancamos. Durante los primeros años el tema nuclear fue el prevalecente. Fundamentalmente los primeros 10 años, diría yo, son trabajos para acá, para el país, entre los cuales está el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio, por supuesto, junto con la Comisión de Energía Atómica. Y bueno, ahí se hizo también en los primeros años el reactor RA6, que ya cumplió más de 30 años, que es el donde se forman los ingenieros nucleares en el Balseiro, también en Bariloche. Y bueno, esas dos cosas dieron pie a ser creíbles como exportadores nucleares, y bueno, eso es lo que se hizo ya en mitad de la década de los 80, en el año 85 para ser preciso, se firmó el primer contrato, digamos, de INVAP para exportar a un país una especie de centro de investigación nuclear parecido al reactor al que estaba en Bariloche. Bueno, ahí empezó la carrera de exportación. Hoy vale la pena decir que casi más de 25 años después, ¿cómo se llama? Argelia vuelve a contratarnos a nosotros, lo cual da una idea de que el trabajo que se hizo estuvieron conformes, lo estuvieron usando esas instalaciones y laboratorios durante más de 25 años, y hoy cuando quieren algo adicional recurren a nosotros. Es impresionante, ¿no? Es impresionante la teoría, la historia, y además lo que ha pasado en Australia, o sea, cómo Argentina ingresa en este terreno, más allá de la anécdota aquella que contamos al principio, a la realidad, porque INVAP está muy relacionada al desarrollo nuclear, y uno cuando piensa en nuclear también vuelve a lo mismo, ¿no? La primera imagen que venía antes, hace muchos años, era un hongo atómico o Chernobyl, y lo atómico, lo nuclear, es algo que tiene realmente una utilidad y una proyección impresionante. Es así, digamos. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela hemos exportado 19 centros de radioterapia, donde que para tratamiento obviamente de cáncer. Exacto. En fin, hay toda una serie de actividades. En los 90 hicimos el proyecto de Egipto, que fue el que nos permitió vivir, porque en los 90 no había mucho trabajo acá o casi nada. Había que lavar platos. Exacto, era la época de lavar platos, y nosotros, yo diría que fue fundamental el apoyo del gobierno nacional y de la provincia de Río Negro, que es la dueña de INVAP, para poder conseguir ese contrato, dar las garantías más que nada, que si no INVAP obviamente era una empresa que no podía por sí sola dar esas garantías. Así que bueno, con bastante apoyo se llegó a poder concretar esa exportación, que es la base de lo que vos decías recién, que fue la obra cumbre, si se quiere, del punto de vista en el sector nuclear, que fue ganar una licitación internacional en Australia, donde competíamos con 7 empresas de primer nivel mundial, y en un país súper transparente, o sea que evidentemente hubo una muy buena propuesta, y bueno, la ejecución también fue buena, porque no solo fue la propuesta, sino que se terminó el proyecto dentro del plazo previsto, se inauguró en el 2007, y desde esa época está trabajando, produciendo 24 horas por día los radioisótopos que se usan en Australia, en Nueva Zelanda, y también exportan a algún país del sudeste asiático. O sea que INVAP es como que tiene un abanico donde y todavía no hablamos de radares, y no hablamos de un montón de cosas que se están llevando a cabo ahí, ¿no? Lo que pasa es que esta fue la base, o sea, en esta práctica en los proyectos nucleares, llegó a hacer lo que es, yo creo que el máximo activo, el máximo capacidad de INVAP, que es el manejo de proyectos complejos. O sea, en general, obviamente uno se imagina un reactor nuclear, un laboratorio de ese tipo, un centro de tratamiento de radioisótopos, en fin, todas las actividades que hemos hecho hasta ese momento tienen una característica, que son proyectos complejos, lo cual el gerenciamiento de eso tiene cierta tecnología, valga. Y entonces, bueno, eso es lo que nos permitió, como vos decías, ya a principio de los 2000, ya hace 10 años, empezar con toda una actividad en la parte de radares para uso civil, para control de tráfico aéreo, que más que proyectos hoy es una realidad, porque ya hay 22 radares que eran los comprometidos con el gobierno nacional a lo largo y ancho del país. Es decir, que hoy casi el 95% de las rutas de las vías aeronavegables están cubiertas
con radares diseñados, fabricados acá íntegramente en la Argentina. Tenemos 2 radares, del cual uno inauguró la presidenta hace unos días en Las Lomitas, en Formosa, que ya son radares de defensa. Sí, Cuando claro. estamos hablando de esos equipos, estamos hablando de equipos de 15, 20 millones de dólares, que antes se importaban. Los de la actividad civil en general es bastante menos, la 10ª parte, y eso también se importaba. Pero lo importante no es solo haberlo hecho, haberlo desarrollado y que el gobierno tome esa decisión de compra inteligente, de compra estratégica, pensando de que, bueno, hay toda una serie de ventajas, entre otras que si uno lo hace acá, así como hicimos con el reactor de Bariloche, que contaba muy al principio la historia de INVAP, permite ser creíble y permite exportar. Así que este tema de los radares también es importante, no solo por el ahorro de divisas inicial, sino que un radar dura 30, 40 años, en el cual hay que hacerle modernizaciones, hay que tener repuestos, hacerle reparaciones, y si uno lo compró afuera está atado a lo que el fabricante le pida por los repuestos y todo, y si no se queda con el radar sin funcionar. Así que todo eso pasa a estar en control argentino, con lo cual uno puede hablar de esa palabra que se usa de soberanía, que significa poder tener las decisiones en el propio país y no depender tanto de terceros, ¿no? Y algo más, ¿sabes, Héctor? Yo pensaba cuando te escuchaba que muchas de estas tecnologías de las que estamos hablando, sobre todo la que te voy a pedir ahora para cerrar y para redondear, que tiene que ver con los satélites, son tecnologías, lo mismo los radares, que originalmente siempre están ligadas a lo militar, ¿no? A la defensa únicamente y demás, y que ahora siguen, por supuesto que lo siguen estando, pero que permiten que participe una empresa como INVAP y que se desarrolle tal vez a partir de estos conocimientos. Yo leí algunos libros de principios de los 70 y demás sobre cuál era la realidad del satélite de telecomunicaciones en ese entonces, de Guerra Fría y demás, y era totalmente distinta y sus aplicaciones eran otras o exclusivamente otras. Hoy hay algunos satélites, por supuesto que siguen teniendo fines militares, pero ahora te voy a preguntar por el tema del momento, de la semana, histórico del año, de los próximos 15, que es el ARSAT 1, y en lo personal, ¿dónde estabas? ¿Cómo viviste el lanzamiento? Bueno, yo estaba, digamos, nos hemos dividido un poco los directivos de INVAP entre la base Curú, Benavides, que es la estación de control de donde se está, digamos, donde decimos nosotros que está el chofer del satélite, sí. Bariloche, por supuesto, donde estaba la mayor parte de la gente que había dedicado, unas 500, 600 personas habían trabajado de una manera u otra en este proyecto. A mí me tocó estar en la Casa Rosada, acompañando a la señora presidenta, al ministro Barañao, en fin. Así que lo vivimos ahí con mucha emoción, mucha expectativa, y bueno, uno tenía un poco la tranquilidad, un poco nomás, de que se habían hecho todas las cosas bien, pero que ahí llegó el momento de la verdad. Claro, cuando veías el semáforo, vamos a llamarlo semáforo, sí. Todo verde, pero teníamos meteorología en rojo y el Intelsat 30 de DirecTV en rojo también, pero sí. El nuestro en verde, ojo, el nuestro en verde. ¿Qué decías? ¿Llegamos? ¿Veías el reloj? Ahí nos preocupábamos por el hecho de que si no, en 50 minutos desde la hora de largada, que era claro. A las 18 horas, 18:51 para ser exactos, si no se había producido las condiciones de todo verde, o sea, sí. Para poder lanzarlo, ya no se iba a hacer ese día y se pasaba al día siguiente. Había alguno que diría, vaya, aguantemos mañana que es 17 de octubre. Sí, y bueno, también, pues, claro, hubiera sido, bueno, pero se hizo el 16 para poder festejar el 17. Exactamente. Así que, no, entonces, bueno, realmente esta es un poco también la cumbre después de todo un proceso que se inició con 4 satélites que hicimos de observación de la Tierra para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, así como ARSAT es la empresa satelital de comunicaciones, sí, señor. Donde están los satélites como el que pusimos en órbita el jueves, todo lo que es la actividad espacial, de lo que es la parte terrestre de observación de la Tierra, con toda una serie de aplicaciones. Eso es el área de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y eso nos permitió capacitarnos para después pegar el salto que nos faltaba para un satélite que tiene que estar 15 años en funcionamiento, 24 horas por 24, 7 días a la semana, y sin poder repararlo, porque a diferencia de los radares o otro tipo de instalaciones que hacemos, si hay algún problema, uno lo para un tiempo, lo repara y sigue adelante. Acá el satélite no se puede ni parar ni mucho menos llegar a repararlo. No. Entonces eso pone al menos por ahora. Exacto, eso pone un desafío a los que diseñaron
que es una cosa nueva, inédita. Entonces es increíble. realmente la gente, por eso tanta satisfacción, tanto orgullo de estar contentos de lo que se está logrando. Aparte ya está, bueno, lo está manejando ya la ASAT de Benavides. Sí, ya han hecho una serie de maniobras. Claro, hicieron la primera maniobra exitosamente, que es la que lo va llevando desde la órbita que lo dejó el cohete, que es una órbita elíptica, a la órbita circular, que es la que tiene que funcionar. Así que eso se está logrando en 10, 12 días. Buenísimo. Y después un par de semanas más o 3 semanas más para poner en marcha cada uno de los transmisores que van a brindar el servicio. O sea, ahí va. Lo que va a pasar, estamos ya corto de tiempo, yo me quedaría hablando todo el programa, pero lo que va a pasar es que la carga útil se van a abrir, digamos, va a migrar lo que hoy está usando el satélite que ocupa esa órbita, va a ir el ARSAT-1 y va a empezar no solo a tener las aplicaciones que ya hay en la Argentina que se están disponiendo, sino las que se agreguen, pero nuestro propio satélite. O sea, es para aplaudir de pie, para emocionarse, para abrazarse y para disfrutar, la verdad. Así es. Y la gran satisfacción es que con esto se va a poder llegar a todos los rincones más remotos del país y poder dar un servicio de comunicaciones a gente que en pueblitos chicos, en caseríos, en fin, que de difícil acceso por otro tipo de tecnología como sería la fibra óptica, se le va a poder dar un servicio de comunicaciones, televisión, internet también muy importante para los chicos, para la gente joven. Y así que eso es una de las cosas motivantes de todo el equipo que trabajó en eso, es saber que uno estaba trabajando para algo útil para nuestro país. www.inbap.com.ar, a quienes quieran conocer algo más, quienes visiten Bariloche, creo que a veces se abren las puertas para que se pueda conocer el INVAP. Me imagino que habrá alguna visita guiada y demás, ¿no? Perfectamente, sí. Yo diría que en esta época prácticamente todos los días y a veces 2 veces por día recibimos colegios de chicos de todo el país, y yo creo que esa es la manera de que la gente que tiene joven, que tiene cierta vocación por lo tecnológico, les quede la idea de lo que se puede hacer, lo que es posible, y que en la Argentina hoy, por lo menos, desde digamos de hace unos 10 años atrás, la ciencia y la tecnología ha pasado a ocupar un lugar súper relevante, como lo hacen todos los países que se han desarrollado e industrializado, pero acá en Argentina en 40 años nunca habíamos tenido una situación de este tipo. De chico le decían Cachito, después le dicen Cacho. Es el licenciado Héctor Otegui, gerente general y CEO del INVAP. Realmente un lujo haber hablado con vos y haber tenido de primera mano todo, ¿no? Desde la historia del INVAP hasta cómo se vivió ahí en el despacho, cerca de la presidenta, el lanzamiento. Una vez más, felicitaciones, el abrazo y vamos por la otra órbita, por la otra posición orbital. Dentro de un año tenemos, un poco menos de un año, ya tenemos el 2 que está terminado y empezó la campaña de pruebas en Bariloche, que dicho sea de paso sería bueno si cuando te quede tiempo, te quede cómodo poder visitar, porque realmente creo que vale la pena en este momento que estamos haciendo 3 satélites más, la observación de la Tierra con un radar muy sofisticado que lleva para la Comisión de Actividades Espaciales. Es un buen momento para poder ver las actividades nuestras. Está todo dicho, ahí lo tomo como una gran invitación y la traslado a los oyentes. Un fuerte abrazo, Héctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias Adrián, gracias a vos. Nos comunicamos, es el señor Héctor Otegui, quien acabamos de escuchar, gerente general y CEO del grupo fundador, ha vivido prácticamente toda la historia de lo que es INVAP, esa empresa de capital estatal de la provincia de Río Negro, ahí en Bariloche, que nos emocionó tanto esta semana de la mano de tantas otras historias que confluyeron en esa palabra mágica, ARSAT.